Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nueva temporada del podcast. Tenemos una convidada de lujo que viene desde Portugal. Ana Duarte, compañera mía, muchos años juntos como amigos. Estudiamos juntos en Buenos Aires con el doctor Martín Devoto y la vida nos junta de nuevo acá en Chile. Tras un año que no nos veíamos, el año pasado fui a un curso de ella en Portugal a perfeccionar mi descompresión orbitaria. Hoy día la tengo para un capítulo específico sobre descompresión orbitaria, tanto en pacientes con oftalmopatía asociada a tiroide como en pacientes sin oftalmopatía asociada a tiroide. Vamos a hablar de los distintos tipos de descompresión orbitaria. Vamos a hablar de los tratamientos asociados a la descompresión orbitaria, la cirugía palpebral, la cirugía estética y esa descompresión orbitaria HD para renovar tu mirada. Ana, bienvenida al podcast. Qué lindo tenerte acá en Chile. Qué lindo tenerte en esta mesa. Un privilegio. Muchas gracias, Benjamín. Un lujo para mí estar de vuelta y poder acompañarte en tu camino, que es un orgullo donde estás hoy y la perfección con que operas, el cariño que pones en tu trabajo. Eso para mí es una inspiración. Gracias a ti, Benja. Bueno, Ana, vamos a hablar de descompresión orbitaria. Y la descompresión orbitaria es una cirugía que en general los oftalmólogos la consideran como una cirugía muy agresiva, con muchas complicaciones y con resultados parciales. Pero en los últimos años, las nuevas técnicas, los nuevos motores eléctricos han ido perfeccionando esta técnica. Y hoy en día es una técnica mucho más predecible, donde los resultados que podemos tener son mucho mejores con menos tasa de complicaciones. Cuéntanos un poco qué es la descompresión orbitaria hoy en el siglo XXI y cómo ha cambiado y se ha hecho más segura. Sí, la preocupación ahora en una descompresión es sobre todo, hacerla eficaz, pero sobre todo con menos riesgos. Y como dijiste muy bien, que los pacientes, los colegas, que siempre vieron la descompresión como, no se hace, no, mucho peligro, no, quitar hueso, quitar grasa, pero en verdad es que es muchísimo más segura. Si la haces bien, hay que hacer, hay que ganar experiencia, hay que intentar siempre mejorar, pero es muy predecible, segura y sobre todo cambia la vida de uno. Entonces es muy gratificante para ver el resultado funcional, el resultado estético que uno puede ver, pero sobre todo el cambio en la vida del paciente, sea una descompresión en la orbitopatía tiroidea o por una proptosis, una proeminencia del ojo no asociada a orbitopatía tiroidea. Entonces, en verdad es que siempre digo a mis pacientes, les presento la técnica que se va a hacer, los riesgos, y cuando los pacientes ven, no, pero quitar hueso, pero eso es muy agresivo, ¿no? Es como, tú te vas a ver al final con las mismas incisiones, con el mismo postoperatorio que una blefaroplastia. Eso es mágico, que en verdad hay que desmistificar la descompresión. Y eso es un camino, y es un camino que elegí y que es muchísimo gratificante. Entonces, cuando los pacientes nos vienen a ver, o el paciente que está buscando una descompresión orbitaria la puede estar buscando en distintos contextos. Tenemos los pacientes que tienen la oftalmopatía asociada a tiroide y ese paciente puede estar activo o inactivo. Tenemos pacientes que pueden tener otras enfermedades orbitarias, inflamatorias o tumorales que no son la oftalmopatía asociada a tiroide, pero que sufren del exoftalmo y que tienen una merma en su mirada, en su autoestima y en su calidad de vida. Cuéntame un poco, Ana,
Hablando ahora de los pacientes que tienen oftalmopatía asociada a tiroides, ¿cómo los distribuyes entre aquellos que son activos e inactivos y a quienes les vas a ofrecer ya una descompresión orbitaria? Sí, es una buena pregunta. Bueno, podemos separar la descompresión con dos indicaciones. Bueno, la indicación de descompresión del nervio óptico, cuando tienes una enfermedad, generalmente en su estado activo, muy severa, donde los músculos que están tan alargados que te comprimen el nervio óptico. Entonces, es una emergencia. Tú tienes que actuar y descomprimirse. Si el paciente no recupera la visión con tratamiento médico, que siempre lo intentamos antes, entonces hay que descomprimir. Y ahí nuestra preocupación es salvar la visión. Entonces es también una descompresión distinta, porque incluso cómo la planeamos, qué hueso quitamos, dónde quitamos. Entonces, cómo la hacemos es una forma distinta. Eso es un grupo de pacientes. Bueno, la indicación de la descompresión es salvar la visión, recuperar la visión, es una emergencia. Y tenemos la segunda indicación de la descompresión, que es una indicación estética. No vamos a poner un estético como en el mismo nivel de estético, quitar un poco de piel. No, es un estético de un cambio que ha traído un gran compromiso de la calidad de vida del paciente. Entonces es más que aquí lo que vemos como estético. A veces tengo alguna dificultad de considerar la descompresión para reducción de proptosis como estético. Pero en verdad que es. Pero es un estético no tanto signos de envejecimiento, pero un cambio en la mirada que te realmente compromete la calidad de vida, tu vida profesional, tu vida social. Entonces ahí podemos tener los pacientes con orbitopatía tiroidea inactivos y hay que planear esa cirugía ya cuando la enfermedad está inactiva, donde en muchos casos cuando la enfermedad duerme, como los signos de inflamatorios como se desaparecen, pero el paciente puede no recuperar su mirada. Y hay muchos que no recuperan su mirada. Entonces, esos y los pacientes que tienen una alta miopía o que tienen, una anatomía que les cambia la mirada para que tengan una proeminencia del ojo que les cambia mucho, que le deforma. Es casi una deformidad. Ahí es otra indicación. Entonces, son orbitopatía activa, salvar la visión, orbitopatía inactiva o alta miopía, todas las razones que donde sea una proptosis que desfigura el ojo o desfigura la cara, otra indicación. Y son cirugías distintas, que se planean de forma distinta. Y eso es muy importante. Es más un paso de nuestro entrenamiento, sí, de nuestro aprendizaje. Vamos a esa neuropatía óptica compresiva, aquella descompresión orbitaria que es para salvar la mirada antes de que entremos a la estética. En ese paciente que está sufriendo, que su nervio óptico se está comprometiendo y que su visión se está perdiendo, vamos a hacer un tratamiento médico y vamos a ver los resultados. Si es que no hay resultados, la indicación va a ser la descompresión orbitaria. ¿Qué acceso indicas y qué le recomiendas a aquel paciente que está sufriendo una neuropatía óptica compresiva para que tome la mejor decisión para operarse lo más pronto que pueda para salvar su visión? Bueno, cuando un paciente nos llega con una neuropatía compresiva, cada caso es un caso. Y sabes, es como yo no puedo aplicar la misma receta a todos los pacientes,
Porque en verdad hay que tener un examen de imagen, es fundamental para que veas el grado de compresión. Porque si me llega un paciente con una reducción de la visión que no es muy severa y se ve que los músculos tampoco están muy alargados, bueno, ya sabemos que el tratamiento, hay una posibilidad que el tratamiento con corticoterapia así en altas dosis que pueda funcionar y se evita la cirugía. Nosotros, si es posible, queremos evitar la cirugía en una orbitopatía inactiva, ¿no? Pero si me llega un paciente que o que también muchas veces pasa, un paciente mayor con un varón, una orbitopatía muy severa, los músculos gigantes, con una congestión de órbita, mucho edema, muy severa, al inicio iniciamos los corticoides, altas dosis, pero ya sé que probablemente no va a tener una respuesta completa. Entonces ya estoy organizando mi quirófano para que ese paciente, en una semana donde se prueba si las altas dosis lo ayudaron o no, para en 2 semanas ese paciente puede ser que tenga que operarse. Entonces, cada caso es un caso. Y es eso, se termina también con tu experiencia, todo. Ya puedes predecir en cada caso qué va a pasar y qué paso siguiente. Tú cuando manejas un paciente con orbitopatía, como es un poco imprevisible, tú ya tienes que, hoy decidimos hacer esto, pero tú ya estás planeando tu plan A, B, C en 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Entonces ya estás pensando siempre adelante de lo que este paciente puede necesitar. Ana, en tu plan B, cuando estás frente a una neuropatía óptica compresiva, indicaste los pulsos de metilprednisolón en altas dosis. ¿Piensas en los agentes biológicos como segunda etapa o estás indicando la cirugía? Por ahora no hay evidencia científica para el uso de biológicos como tocilizumab. En Europa no tenemos todavía teprotumumab como primera línea si no hay una respuesta a altas dosis de corticoides. Hay algunos artículos, hay como 40 pacientes en la literatura donde ya lo hicieron, pero no hay evidencia suficiente para que lo indiques a todos los pacientes. Y hay que esperar un poco porque creo que en el futuro se va a cambiar nuestro manejo de la orbitopatía para eso, para un tratamiento más personalizado con los biológicos, con terapias dirigidas, sin duda. Pero por ahora tenemos los corticoides, primera línea, y si no hay una respuesta, la descompresión. Y hay un tema también que es el tiempo que te lleva a tener el biológico. Porque imagina, yo veo hoy un paciente con neuropatía compresiva. Bueno, empieza los pulsos de corticoides. En una semana reevalúo y, bueno, decido que tuvo una respuesta casi completa. Entonces, bueno, o que no tuvo una respuesta. Bueno, plan B. Quiero empezar un biológico. Me va a llevar semanas. Desde el pedido del biológico hasta que el biológico llegue. Y yo no puedo esperar como, bueno, a ver, 1 mes, 2 meses hasta que llegue el biológico. No. Entonces es más un punto a considerar que por ahora es un poco difícil de indicar un biológico para la neuropatía compresiva. Así que por 2 razones. Porque no es la primera línea, no hay evidencia científica suficiente. Y por otro lado, el tiempo que te toma. Son cosas que yo creo que van a cambiar cada vez más en nuestro circuito. La respuesta más rápida para que se empiece el biológico y
que, bueno, esperamos también que se puedan publicar más artículos sobre eso. Sí. Hablamos el año pasado, Ana, y te pregunté en Lisboa cuando estuve en tu curso sobre en qué pacientes indicas el acceso endoscópico para la descompresión de la pared media. Cuéntame, hablamos de distintos accesos. Uno de ellos es el endoscópico. ¿En qué pacientes indicas la descompresión orbitaria de la pared media endoscópica? Es una buena pregunta. En primer lugar, hay que saber trabajar en equipo. En la orbitopatía y sobre todo hay que tener un equipo con endocrinólogo, con también un otorrino que sepa hacer la descompresión endoscópica, porque nosotros generalmente, no nos entrenamos en la cirugía endoscópica al inicio. Y si es un paciente activo, si es posible con una neuropatía compresiva, si es posible no manipular la órbita, mejor. Entonces es donde en esos casos, que por suerte tengo un equipo buenísimo, con un otorrino, un neurocirujano, y cuando tengo un paciente con una orbitopatía activa, con una compresión de nervio óptico que sí tengo que descomprimir, es donde hablo con mi colega otorrino sí o sí para que él haga la pared media e inferior por vía endoscópica. Sí, esos son los casos donde la cirugía endoscópica tiene sentido y para mí debería ser la primera indicación. Sí. Vámonos, Ana, ahora a los distintos tipos de descompresión orbitaria. Tenemos descompresión orbitaria grasa, tenemos descompresión orbitaria ósea. Dentro de la descompresión orbitaria grasa hay distintos tipos de descompresión grasa. Dentro de la descompresión de las paredes óseas tenemos distintas paredes. Cuéntame un poco cómo lo piensas en la reconstrucción de ese paciente estético según el exoftalmo, según tu experiencia, según los riesgos. ¿Cómo vas eligiendo tus descompresiones? Bueno, como dijiste, podemos separar la descompresión por descompresión ósea o de grasa. Y también depende un poco de tu entrenamiento. Yo me entrené sobre todo en la descompresión ósea, pero hay colegas, por ejemplo, Michael Kasem en Nueva York, que publicó sus resultados y le gusta mucho la descompresión de grasa pura, solo grasa. Pero también se sabe que hay en solo manipular, que sea para reducir como 1 milímetro, 2 milímetros, tú tienes que quitar mucha grasa. Y claro que hay zonas donde sabes que puedes quitar grasa con un poco más de seguridad, pero te puedes sangrar y hay un tema también, que es la anatomía de la órbita. Todo está conectado y hay septos fibrosos que están alrededor de la grasa y alrededor de los músculos. Entonces, si tú no tienes cuidado, puede haber un sangrado, pero también un estrabismo, porque al final vas a interferir también con los septos que están alrededor de los músculos. Y si tienes un estrabismo post remoción de grasa, es más difícil de resolver. Pero al final también depende de tu entrenamiento, ¿sabes? También hay un factor subjetivo en eso. Y yo me entrené en la descompresión ósea, me va muy bien. Puedo ir de 2 milímetros de descompresión hasta 5, 6 con bastante seguridad. Entonces es mi elección. Pero lo que hago también hay un orden de paredes cuando uno opera una descompresión estética. En mi caso, la pared lateral con la pared medial y quito sin grasa. Y esto, entonces, para optimizar mi descompresión, optimizar mi resultado, para no tener que ir a una pared más, ya estoy combinando la descompresión de grasa a mi pared ósea. Pero como
primera indicación, yo no hago descompresión solamente de grasa, pero puedo añadir, quitar un poco de grasa que sea con toda la seguridad para optimizar el resultado, sin duda. Y después, claro, ahí también en la grasa, la blefaroplastia, claro. Pero ahí es otro tema de combinación de procedimientos para optimizar la descompresión, pero no el efecto descompresivo, pero el resultado final. Y eso también me parece que debe ser una preocupación. No solo hay que reducir la proptosis, hay que reducir la preeminencia, pero ¿cómo voy a tener un resultado de mi descompresión y me voy a quedar con un resultado más lindo? Porque esos pacientes lo merecen también, que se piense en la descompresión como una cirugía, como te dije, como cosmética. ¿Cómo voy a tener los resultados más lindos que pueda para ese paciente? Y eso también es una preocupación para un orbitólogo que hace este tipo de cirugías. ¿Hay alguna diferencia que hagas cuando tuviste un paciente inflamado con exoftalmo, secundaria oftalmopatía asociada a tiroides, y se inflamó principalmente la grasa o se inflamó principalmente los músculos? ¿Uno podría hacer una distinción ahí en elegir, por ejemplo, trabajar más la grasa o trabajar más las paredes óseas por el componente, por ejemplo, inflamatorio muscular? Claro, es eso, como cuando estás con un paciente, lo que ves en el examen de imagen es tu basis para poder planear tu cirugía. Y es eso, como hay 3 tipos de orbitopatía tiroidea. El tipo 1, 2, 3. Donde hay un tipo hay una expansión de la grasa. Entonces, miramos el examen de imagen y los músculos tienen un tamaño como normal, pero tiene una expansión de grasa. Muchas veces esos pacientes tampoco tuvieron signos inflamatorios. Entonces, es un paciente, en este tipo específico, yo sigo haciendo una descompresión ósea, pero sí sé que puedo quitar grasa y que me va a añadir más efecto, porque hay mucha grasa. ¿Cómo no? Como en un paciente que tiene tanta cantidad de grasa, seguir solo haciendo la descompresión ósea y añadir cada vez que se asocia una pared ósea, cada pared tiene sus riesgos. Entonces tenemos ahí una fuente de suceso de cirugía que es la cantidad de grasa. Entonces, sin duda, empezar con la pared lateral, que para un paciente estético es mi primera elección, pero ahí después asocio sacar entonces alguna cantidad de grasa para intentar tener entonces el efecto deseado. Y si no, después añadir una segunda pared ósea. Pero sí. Ahora, al revés, un paciente con unos músculos muy grandes, con también la anatomía de la órbita es importante. Y ya lo sé que el efecto descompresivo, bueno, ahí sacar grasa no me va a añadir mucho. Y la descompresión ósea tampoco va a ser tan eficaz, porque los músculos son gruesos, son rígidos. Entonces, probablemente ya tengo que planear que tengo que hacer 2 paredes, porque ya sé que el efecto de una pared no va a ser tan marcada como en un paciente que no tiene los músculos tan grandes. Entonces, todos son aspectos importantes. La anatomía ósea, pero la anatomía de lo que está adentro de la órbita, de lo que pasa. Entonces, todo eso son puntos importantes para planear una descompresión con toda la seguridad. Eso es siempre una preocupación.
Ana, cuando estuvimos juntos el 2017 con Martín Devoto en Buenos Aires, veíamos que Martín su acceso inicial a la descompresión ósea era la pared media y el piso. Cuéntame por qué comenzaste a elegir la descompresión de la pared lateral como tu pared inicial en la descompresión ósea. Bueno, antes de aprender con Martín Devoto, yo tuve también un fellowship en Brasil, en un centro buenísimo y con un referente de la cirugía orbitaria, que es profesor Augusto Velasco Cruz, y que tiene muchísima experiencia en descompresión. Y al final, y todos los estudios que están publicados, parece que la descompresión de pared lateral tiene menos riesgos, y menos riesgos sobre todo de estrabismo. Pero yo no soy muy radical de esto está cierto, esto está errado, porque uno gana experiencia con una técnica y la aprende a hacer con seguridad. Entonces, para nosotros ahí en Brasil, la pared media, la pared inferior, en un paciente estético, la añadimos a una descompresión de pared lateral, pero con un poco más de miedo por el estrabismo. Pero también, si tú tienes experiencia con la pared medial e inferior y la haces como primera indicación y no tienes muchos casos de estrabismo, está bien. Al final, lo importante es hacer con lo que te da seguridad a ti y da seguridad al paciente. Y está bien. Pero en verdad es que generalmente, y no... hablando con muchos orbitólogos, es muy común que la pared lateral sea la primera indicación. Pero es eso, hay otros colegas que les encanta hacer la medial e inferior y tienen una buena experiencia y está todo bien. No, a veces también es mucho de escuela. Sí. Ana, y también nos enseñaste en ese curso a sacar el reborde orbitario en algunos casos. Cuéntame cuál es tu aproximación a esa pared lateral, cuándo sacas el reborde, cuándo no lo sacas y cómo decides eso. Bueno, al inicio, como aprendí, era una técnica donde se quitaba el reborde y no se volvía a poner. Bueno, eso así lo aprendí. Pero las cosas cambian y las cosas cambian ahí donde aprendí también, que lo sé. Nosotros siempre, la descompresión de pared lateral también como se puso de moda ahora más recién. Entonces uno cambia y lo que cambié fue de ahora, más recién, la hago sin quitar el reborde. Esa es mi elección. Pero yo creo que fue muy importante empezar quitando el reborde por una cuestión de referencias anatómicas. Pero uno puede aprender a empezar con la cirugía sin quitar reborde. Al final es como uno aprende la escuela donde viene su experiencia y después tu camino vas aprendiendo, vas hablando con la gente, vas cambiando y vas aprobando siempre con seguridad. Y bueno, en este punto, para un paciente con una proptosis, que sea o no por una orbitopatía tiroidea, empiezo con la descompresión de pared lateral por adentro, sin quitar el reborde, con varias ventajas. Por un lado, no te sangra tanto el músculo que está afuera, que tenías que despegar y a veces te sangraba, te atrofiaba, se quedaban como ahí al lado, en la fosa temporal, como hundido, feo. Entonces, eso ya estás evitando. Y además, uno ya sabe que el efecto de la descompresión es profundo. No es tanto en la pared más superficial, es profundo. Entonces hay que mejorar nuestra descompresión
no es tanto en la parte anterior, si quitar o no el rebord no tiene efecto descompresivo significativo, es atrás. Y bueno, nuestra importancia es llegar atrás, sea quitando el rebord, no quitando el rebord, indo por adentro, por afuera. Esta es nuestra preocupación y es eso, tú tienes que saber dónde está el efecto. Ahora, cómo le llegas, en verdad puede no tener tanta diferencia, pero te va a mejorar, te disminuye los riesgos y te va a mejorar el postoperatorio, la recuperación de ese paciente. Y cuando caminas en esa dirección, tanto desmistificas la cirugía de descompresión, que antes la gente se veía con hematomas y como edema, pero ahora los pacientes salen como si tuvieran hicieron una blefaroplastia. Ya no, tiene una recuperación también muchísimo mejor con esas técnicas menos invasivas. Ana, con respecto a la descompresión estética, el mantener el reborde, el rim on, como se dice en anglosajón, da un mejor resultado estético pensando en el canto lateral de ese paciente, tú que tuviste experiencia con rim off. Bueno, hay ya estudios, varios estudios sobre eso y en verdad no cambia la posición, sea en el plano horizontal o vertical del canto lateral. Y es mi experiencia también que tuvo casos donde, bueno, al inicio quitaba el rebord, nunca fue un problema la posición del canto. Lo que sí era un problema era esa zona temporal hundida. Que para los pacientes tampoco, nunca tuvo un paciente que se quejó, pero yo miraba las fotos de esto tengo que mejorar, a mí no me gusta. Y entonces al final sí hay diferencias, no tanto en el canto, pero en la zona temporal, con, bueno, quitando o no, manejando o no el músculo temporal. Claro, yo creo que eso es súper relevante pensando en que cuando nosotros estamos haciendo una descompresión orbitaria y pensamos en esa descompresión orbitaria HD en el cual queremos mejorar la proptosis, pero también mantener una armonía facial adecuada con todos los volúmenes perioculares adecuados. Hoy en día en estética estamos hablando mucho de la atrofia de la fosa temporal, estamos rellenando la fosa temporal, que vamos a entrar a hablar de eso, el lipofilling, etc. Y en ese sentido no queremos atrofiar el músculo temporal, indicando una técnica que sabemos que tiene mayor riesgo. Cuéntame un poco, Ana, de la profundidad de tu descompresión de la pared lateral profunda, porque comentabas que había que ir profundo, que eso es lo que más descomprime, lo que más mejora la proptosis, y cada vez que vamos profundizándonos vamos a llegar más cerca de la meninge. ¿Te gusta llegar a mirar la meninge, a la cortical interna del hueso, despejarla y enfrentarte directamente a la meninge para estar segura que llegaste tan profundo como querías o no? Yo creo que no tiene sentido, no te va a añadir casi nada que veas la dura mater, solo te va a aumentar el riesgo. Entonces tú cuando estás en la profundidad, tú tienes el trígono del esfenoide que tiene un hueso más duro, rígido, y después tiene una porción que es sangrativa. Bueno, esa porción tú la quitas y tú ya con tu experiencia ya sabes, y también mirando tus referencias, cuando ya estás llegando a tu límite posterior. Y ahí se llegas porque ves que ya no tienes ese hueso sangrativo, pero ya tienes un hueso como una placa ósea más brillante y ya sabes, bueno, este es mi límite. Si me pongo aquí a quitar esto, voy a tener la dura mater. ¿Y para qué? No te va a añadir nada. Entonces, pero sí sé que a algunos cirujanos les gusta ver la dura mater porque la tiene como su referencia. Es como, bueno, cuando veo la dura mater ya sé que voy para un lado, para otro, para arriba, para abajo. No creo que para mí me haga mucha diferencia. Yo prefiero, bueno, ya conozco el hueso, ahí llego en mi límite posterior con seguridad, está bien,
y no creo que tenga que exponer la dura mater. Pero tampoco exponer la dura mater, la fístula, tiene que ser una tragedia. Porque tú cuando estás haciendo tu descompresión, tú tienes que estar totalmente como concentrado a 200% y tener un buen reflexo. Cuando tú ya sabes lo que es soro fisiológico, lo que es sangre y lo que es líquor. Y entonces ahí paras y hay formas de arreglar. No pasa nada. Pero hay que reconocer, bueno, ok, es una fístula, vamos a corregir esto. Pero si se puede evitar, evitamos, claro. Yo creo que la magia de la descompresión hoy es tener efecto y disminuir el precio que los pacientes antes pagaban. Y esa es la nueva descompresión HD, como dices. Ana Aloncajana promueve el que usemos la neuronavegación para saber dónde estamos en vez de esto más subjetivo que puede ser la experiencia y saber qué tan profundo estamos. ¿Qué opinas de neuronavegación y descompresión orbitaria? Me parece buenísimo. Se te cambia tanto en tu cirugía, probablemente puede no añadir tanto. En un escenario ideal, utilizamos la neuronavegación, vamos a confirmar dónde estamos, pero en verdad es que tú cuando ya conoces la anatomía, cuando ya conoces tus límites, tú puedes hacer una buenísima descompresión sin necesidad de la neuronavegación, que te va a añadir más tiempo cirúrgico, más tiempo de anestesia general, más costos, un costo mayor para el paciente. Todo esto tienes que pesar y decidir. Entonces, en mi escuela en Brasil no se utilizaba la neuronavegación. Y hay mucha gente, al final son más los cirujanos que no utilizan de los orbitólogos para descompresión, que no utilizan de los que utilizan. Pero, bueno, creo que sí, te puede optimizar. Pero si es eso que te va a hacer una enorme, gigante diferencia, probablemente no es. Bueno, decías que la gran complicación que existe con la descompresión orbitaria es la diplopia, la visión doble, el estrabismo restrictivo, y que pareciera ser que la pared lateral tiene menos estrabismo que la pared media. Vámonos a la pared media. La pared media se une con el piso orbitario y eso se llama el arbotante o el strat. Entonces Ana nos decía que a veces ella va a sacar el strat posterior en algunos tipos de descompresión orbitaria. ¿Cuándo eliges ir a retirar el strat posterior en tus pacientes? Bueno, en los casos de neuropatía compresiva, ahí lo quito siempre, porque es donde está la compresión, en la porción más posterior, porque la órbita es como una pirámide, más larga anterior y más estrecha en la parte posterior. Entonces la compresión está ahí en la parte posterior, donde el nervio óptico entra en la órbita y está rodeado con los músculos. Y es donde está esa porción posterior del strut. Sacar te va a dar más espacio. Y en verdad, yo sé, la pared en una neuropatía compresiva, sí o sí la pared medial es nuestra primera indicación, porque es donde está la fuente de la compresión, está ahí junto a la pared medial. Entonces quita la porción posterior de la pared medial. Pero para mí siempre me da más seguridad, y sobre todo si tienes músculos muy grandes, quitar ahí abajo el strut y la porción más medial del piso, porque te va a dar seguridad y te va a bajar la presión que está ahí atrás en el apex de la órbita. Entonces sí, la quito. Lo quito siempre, el strut en casos de neuropatía óptica compresiva. Casos estéticos, no, porque yo abro la periórbita, entonces abro la periórbita, no quito tanto eso. Y es el strut, quitar el strut te da un riesgo mayor de un estrabismo, y un estrabismo como rotacional a veces, porque los músculos te prolapsan
no de una forma fisiológica. Entonces ya no tienes un estrabismo que es vertical, horizontal, es un estrabismo como rotacional que es muy difícil de corregir. Y es como te dije, nosotros estamos haciendo nuestra cirugía ya pensando en el paso siguiente de este paciente. Entonces, yo quiero disminuir el riesgo de estrabismo y quiero, si hay el riesgo o si el paciente ya tiene estrabismo, no quiero empeorar, que sea mucho más difícil para mi colega estrabólogo después de corregir. Entonces hay que siempre pensar que no es descompresión, mi parte está hecha. No. El paso siguiente, reducir el precio que el paciente puede tener que pagar por una descompresión lo más posible. Fíjense qué interesante. Entonces, pensando en descompresión en contexto estético, Ana me ha dado los siguientes tips. 1. El reborde orbitario en la pared lateral no es necesario sacarlo. 2. Entrar por dentro, no por fuera, para no tener una alteración del músculo temporal y una alteración estética de la armonía facial. 3. No llegar hasta la meninge, ser más cauteloso y antes de eso. Y 4. En la pared media, ser cuidadoso con el arvotante y no ir a sacar el arvotante posterior si es que el paciente estamos en una reconstrucción estética. También con respecto a la cantidad de hueso a sacar, me recomiendas quizás ser conservador en eso y abrir la periórbita y no habrían grandes complicaciones. ¿Está bien el resumen? Sí, me parece que sí. Pero como hablamos, hay varias formas de hacer las cosas con seguridad. Y puedes elegir hacer como manejar de una forma, manejar de otra, pero al final el riesgo te reduce de igual forma. Entonces, pero para mí, en mi camino, porque probablemente hay orbitólogos que tienen otros tips, en mi camino, ahora yo optimicé mi descompresión así, con esas particularidades. Me parece porque cuando lo haces, cuando expones la meninge, cuando quitas mucho strut, cuando ahí el riesgo se aumenta exponencialmente. Y entonces, bueno, podemos evitar tanto riesgo con buenísimos resultados. Ana, y en un exoftalmos leve, moderado, ¿siempre vas a hacer la descompresión balanceada o te puede bastar con la pared lateral profunda? No, te puede bastar con la pared profunda. Sí. Un punto muy interesante que yo creo que hay que hablar que es la proptosis. Porque generalmente consideramos que hay un valor que es normal de la distancia que va entre el reborde y el ápex de la córnea. Pero en verdad el normal de un paciente puede ser distinto de ese rango que consideramos. Entonces hay que mirar las fotos del paciente de antes de la orbitopatía tiroidea. Y tú en tu cabeza ya sabes, bueno, este paciente para conseguir este resultado probablemente tiene una proptosis de 2, de 3, pero nuestra referencia no es tanto ese rango de normalidad, es la fotografía del paciente, porque este es nuestro objetivo. Y tú ya sabes que con una pared, mirando la imagen, así que antes de una descompresión, foto pre-orbitopatía del paciente y imagen, una tomografía, no una resonancia, una tomografía, porque tienes que conocer el hueso. Y tú te conectas en tu GPS y ya sabes, como en esta estructura ósea, con esta fotografía, que vas a tener que quitar. Entonces, pues, se puede solo hacer la pared medial, con la pared lateral, con toda la seguridad, quitar un poco de grasa y tú ya sabes mirando, bueno, esto es un buen resultado. Muchos pacientes preguntan que quedan con hipoestesia de la zona inferior porque estamos cerca del infraorbitario cuando hacemos la descompresión del piso. Cuéntame cómo funciona ese problema, cuánto tiempo dura y qué le dice a tus pacientes que tienen parestesias o hipoestesia del infraorbitario. Bueno, el hipoestesia en la descompresión.
Si haces la pared lateral, sí o sí vas a tener hipostesia en la porción lateral, porque tienes dos nervios que tienes que sacrificar, que están en tu camino, que es zigomático temporal y el zigomático facial. Y siempre hay que decir eso a los pacientes, que vas a tener hipostesia en la parte lateral, pero que vas a recuperar. Una hipostesia de la parte inferior no es expectable. Entonces, si el paciente se queja, es porque traumatizaste al nervio. Y eso no es expectable. Pero en la mayoría de los casos los pacientes recuperan muy bien. Pero es muy fácil, conociendo la anatomía, saber dónde está el infraorbitario, y tienes que tener cuidado y ir por un lado y por el otro. No tienes que quitar el hueso arriba del infraorbitario de un lado y de otro. Y así evitas tener algún tipo de hipostesia en la porción infraorbitaria. Eso es uno de los precios que hay que quitar de tu ecuación en la descompresión. Ana, en el 2018, Francesco Bernardini con Martín Devoto escribieron un artículo sobre una etapa, descompresión orbitaria junto con cirugía palpebral. Cuéntame qué opinas sobre el One Stage, la cirugía en un paso tanto de órbita ósea como la cirugía palpebral, y cómo estás enfrentando hoy a tus pacientes que también tienen alteraciones del contorno ocular. Bueno, nuestro ensinamiento clásico sería que se hacía cada procedimiento a la vez, porque la descompresión te cambia el equilibrio de los músculos y de los párpados. Entonces, descompresión, después sí hay cirugía de estrabismo y después sí hay la cirugía de párpados. Pero hoy sabemos, incluso con el estrabismo, que si hacemos cómo combinar, sí se puede combinar. Pero en cirugía de párpados, igual. En una descompresión, por ejemplo, porque hay cirugía de párpados. ¿Qué es la cirugía de párpados? Una cosa es una blefaroplastia, otra cosa es una cirugía de descompresión. Bueno, hacer una blefaroplastia al mismo tiempo de una descompresión no hay ningún problema. La retracción de párpado inferior, ya sabes que la descompresión sola te ayuda. La retracción de párpado superior, hay estudios que te indican que no hay cambio en el párpado superior. Descomprimir un paciente no te causa un cambio en posición, la mayoría, un cambio significativo en la posición del párpado superior, pero te puede hacer, hay ahora un artículo recién que te muestra que te puede bajar el flare, esa exposición lateral hasta 50% de los pacientes. En un escenario ideal, si posible, descompresión sin blefaroplastia y después retracción. Pero la blefaroplastia, si haces la retracción, también puedes mejorar tu blefaroplastia en ese tiempo. Entonces, yo puedo hacer la blefaroplastia inferior, que no me cambia nada, pero yo sé que voy a hacer una retracción de párpado superior, entonces dejo la blefaroplastia superior para ese tiempo. Entonces, siempre hay que explicar a los pacientes, porque los pacientes, si tienen un conocimiento de las ventajas y desventajas de hacer todo al mismo tiempo, ellos deciden. Porque tú puedes añadir una corrección de retracción de párpado superior al mismo tiempo de la descompresión, si es posible, dejando el paciente despierto y empiezas con la corrección de la retracción, o haciendo un procedimiento como vía posterior que puedes hacer con anestesia general. Lo que el paciente tiene que entender es que la previsibilidad no es tan buena como hacer en un segundo tiempo, cuando ya controlas más todas las variables. Entonces, yo puedo asociar una corrección de retracción al mismo tiempo de la descompresión si, uno, hay una cuestión financiera, económica, el costo muy relevante. Si es un paciente que viene de lejos, si es una paciente
puramente privado. Bueno, sí se puede hacer, intentamos que se quede la retracción lo mejor posible, pero el paciente tiene que entender que sí hay la posibilidad de tener que hacer un retoque en un segundo tiempo. O pacientes que a veces tienen una retracción tan severa, con un lago oftalmos tan severo, que yo sé, para mí es difícil hacer la descompresión y después esperar más unos meses con los pacientes en ese sufrimiento. Entonces ahí sí, bajo el párpado, con el paciente despierto y sigo con la descompresión. Aunque no me quede el párpado en una posición perfecta, su calidad, su recuperación va a ser muchísimo mejor. Entonces esa es otra indicación, creo que son las dos, para hacer la retracción de párpado superior al mismo tiempo de la descompresión. Fíjense qué interesante. Entonces estamos hablando que la restauración de la mirada puede ser en distintos pasos. Uno puede ser la descompresión orbitaria. En algunos casos uno podría asociar cirugía palpebral en la misma intervención orbitaria, pero en otros vamos a tener que tener 2 tiempos quirúrgicos para buscar los mejores resultados y que sean más predecibles y más simétricos. Ana, existe la retracción del párpado inferior. Me hablabas sobre la pared inferior y cómo eso nos puede ayudar en esa retracción, pero hay veces que hay mucha retracción y podemos usar algún tipo de espaciador del párpado inferior como el paladar duro. ¿En qué pacientes con exoftalmos indicas un espaciador del párpado inferior? El espaciador yo nunca hago al mismo tiempo de la descompresión. Por eso, porque tengo otras formas de bajar esa descompresión que al final no puedo predecir cómo se va a quedar ese párpado. Entonces, al final, después, se sigue con esa retracción, entonces le indico en segundo tiempo un espaciador. Todavía no tuve un paciente con tanta retracción que tuvo que indicar al mismo tiempo. Además, si el párpado superior sí cierra bien, el párpado inferior no es, y el paciente tiene un buen reflexo de Bell, no es que no corregir la retracción le ponga la visión en riesgo. Es como no es tan relevante para la superficie ocular como una retracción de párpado superior. Y lo que pasa muchas veces también es que después de la cirugía de estrabismo se hace un abordaje al recto inferior, la retracción se queda peor. Entonces, esos son pacientes que en mi práctica son los pacientes donde puso más espaciadores. En retracciones que se quedaron muchísimo, que empeoraron después de la cirugía de estrabismo. Y que es normal, es lo que es. El paciente tiene que saber que hay un camino que no lo podemos predecir desde el inicio, pero que estamos con él siempre a su lado para hacer lo que sea necesario para que se quede bien. Y hay otra cosa también, el manejo de las expectativas. Muy importante. Porque tú puedes hacer muchísimo por el paciente para que su mirada se quede lo más parecida posible al estado pre-orbitopatía. Y mejor, aunque mejor, porque puedes añadir una blefaroplastia, puedes tener entonces la preocupación de optimización estética en tu cirugía. Pero es muy importante la comunicación, que el paciente entienda todo que puede pasar, pero sobre todo que tú vas a estar en este camino para ayudar y vas a hacer todo lo que sabes y todo lo que puedas para ayudar, para que se quede lo más parecido, lo más próximo posible de su mirada pre-orbitopatía tiroidea. Entonces, la comunicación es lo más importante.
Ana, también hay déficit de contorno, todo lo que son los tejidos alrededor de los ojos. Y en ese sentido, cuando partí haciendo descompresión en el 2017, hacía cirugía de párpado y blefaroplastía inferior. Traté de hacer varias veces la transposición de los paquetes grasos inferiores, pero es una grasa más dura, más fibrosa, más difícil de hacer que esa grasa baje hacia la media cara. Y desde hace algún tiempo estoy haciendo el lipofilling o la lipotransferencia. Cuéntame qué opinas del manejo de lipotransferencia en contexto de esta descompresión HD que estamos conversando y cómo nos puede ayudar a mejorar todos los tejidos perioculares y esa sensación de exoftalmos. Sí, sin duda, porque esos pacientes muchas veces, y sobre todo si tienes un grado de proptosis muy severa, siempre puede quedar un poco proptóticos. Entonces, tú con la lipotransferencia vas a dar un poco más de volumen, de soporte a esa órbita y reducir esa distancia entre el ojo y el reborde. Entonces, a mí me parece una indicación buenísima. Sobre la blefaroplastia, sin duda, esa no es una blefaroplastia normal, o una grasa que es como normal, generalmente. Puedes tener de todo y solo durante la cirugía tú vas a ver cómo se comporta la grasa. Y sí, hay casos donde la grasa es muy maneable y puedes hacer una transposición, pero a veces tú estás intentando soltar los paquetes de grasa y no es posible, tiene mucha fibrosis. Entonces, si quieres mejorar esos paquetes de grasa, lo tienes que sacar. Pero todo cada caso es un caso, porque además en la orbitopatía, en la enfermedad de grasa, hay una expansión de grasa de toda la cara. Entonces, al final, a veces se va a añadir la grasa para una optimización del resultado, pero puede no ser tan necesario como un paciente normal, o que en Europa, por ejemplo, que se pierde mucho volumen con la edad. Entonces, para mí, la lipotransferencia es importante en estos casos como en todos, donde se quiere un rejuvenecimiento de la mirada. Entonces, sí, puede ser una buenísima indicación porque es nuestro objetivo de mejorar el aspecto estético final. Sí. Ana, y hoy en día con estas nuevas técnicas que hemos conversado en el podcast, las complicaciones de la descompresión han ido variando. ¿Cuáles son las descompresiones más habituales hoy en la descompresión orbitaria y cómo se las contamos a nuestros pacientes? No entendí la pregunta. ¿Cuáles son las complicaciones hoy más habituales que hay en la descompresión orbitaria? ¿Son los hematomas? ¿Son el problema de la cicatrización? ¿Son el problema de la visión doble? ¿Son el problema del ojo seco? ¿Dónde encuentras la mayor cantidad de complicaciones en los pacientes post-descompresión orbitaria? Bueno, hay varios tipos hay las complicaciones que no son el hematoma, el edema, que es tal como en cualquier otra cirugía, que puede ser un poco más marcado, menos pronunciado, dependiendo del paciente también, y eso que recupera con el tiempo. Y después hay la hipostesia, esos cambios de sensibilidad, que ya sabes que hay uno que es casi inevitable y el otro que no debería pasar, pero para nosotros que hacemos nuestra preocupación es siempre muy importante el estrabismo y la diplopia por cirugía. Porque una persona que tiene una cicatriz un poco más fea, que la podemos evitar y que la manejamos como una blefaroplastia, bueno, todo bien. La hipostesia aquí, bueno, va a pasar, aquí también se recupera, pero un paciente que no tiene diplopia, que después de una cirugía tiene diplopia, que puede ser muy difícil de arreglar, te cambia totalmente la calidad de vida del paciente. Lo que tiene más, y esto ya está publicado,
de todos los cambios que la orbitopatía tiroidea tiene, la diplopia es lo que te baja más la calidad de vida. Y es fácil, es como, imagina que ahora de repente tienes una diplopia. Puedes tener una proptosis, bueno, tienes una proptosis, haces una cirugía. Tienes una diplopia, tú no puedes andar, no puedes hacer nada, no puedes trabajar, no puedes nada. Es un impacto muy marcado en tu calidad de vida. Y es eso, que a veces puede no se arreglar totalmente, como mejorar en algunas posiciones, pero puede ser un problema como permanente. Y eso es un desastre, pero que puede pasar. Y hay que saber manejarlo, pero creo que es probablemente si no es nuestra preocupación número uno, es una de las nuestras principales preocupaciones. Si el paciente no tiene diplopia, que no lo tenga después de la cirugía. Y bueno, pero no es la grave, la más severa. La más severa es una fístula, un sangramiento intracraniano, un acceso intracraniano. Eso, ahí la vida del paciente está en riesgo. Eso sí es la más severa, pero por suerte, no es por suerte, pero es la más rara. Entonces, pero la que es más común, pero con un gran impacto, es la diplopia post cirugía. Bueno, ha sido una súper entretenida mañana. Hemos conversado de los distintos tipos de descompresión orbitaria, hemos conversado de las distintas indicaciones de descompresión orbitaria, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras y cómo la descompresión orbitaria ha ido cambiando y en nuestra generación vemos que es una cirugía mucho más segura y me has dado todos esos tips para poder evitar los riesgos y tener resultados previsibles y estéticamente adecuados. Cómo la descompresión orbitaria ósea se puede juntar con la cirugía palpebral y con eso mejorar aún más nuestra reconstrucción. Y cómo esta cirugía puede hacer a los pacientes recuperar la confianza, recuperar la autoestima y volver a asimilar la mirada previo a la enfermedad. Así que Ana, bueno, te agradezco muchísimo, como te comenté esta semana que hemos podido compartir y el año pasado tu curso fue transformador, me revolucionaste la cabeza, me diste mucha mayor cantidad de herramientas para hacer mi descompresión orbitaria. Compré los nuevos equipos que me sugeriste y estamos en la línea que estás llevando en Europa con tus descompresiones. Así que muchas gracias por todo lo que me has entregado, muchas gracias por todo lo que me has enseñado. Qué lindo todo tenerte en Chile y estoy seguro que nos vamos a ver muy pronto nuevamente. Gracias a ti, Benjamín, por esta oportunidad de hablar sobre este procedimiento con toda la honestidad. Y también por tu amistad y por el excelente profesional que eres y tu preocupación, que es siempre mejorar y buscar a la gente que puede te añadir algo más y lo haces. Así que te felicito por eso y para mí un placer enorme estar aquí en el podcast hablando de esta cirugía, pero sobre todo poder estar aquí contigo y compartirmos tantos momentos tan lindos como lo hicimos. Así que te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias. Con eso terminamos esta temporada del 2025 y sin duda que nos vamos a reencontrar el próximo año con nuevos capítulos. Un abrazo, nos vemos.